¿Sabías que la mayoría de las personas nunca alcanza su libertad financiera no porque no tenga oportunidades, sino que porque no saben vender? Y no estoy hablando solamente de ser un vendedor profesional, me refiero a saber influir, negociar, comunicar bien, porque si no sabes vender vas a dejar pasar oportunidades una y otra vez, incluso cuando estás tratando de invertir. Y lo peor es que ni siquiera vas a entender por qué estás fallando. Escucha esto, muy importante que te voy a decir. Saber vender no es opcional, es parte fundamental de tu educación financiera. Si quieres realmente aumentar tu inteligencia financiera, debes saber vender sí o sí. Porque si sabes vender, puedes, por ejemplo, generar ingresos desde cualquier parte del mundo, estés donde estés. O porque puedes negociar mejores condiciones al adquirir una propiedad o al hacer algún negocio o en alguna negociación. En definitiva, porque dejas de depender de otros y empiezas a tomar el control. Si estás aprendiendo sobre dinero, inversiones y libertad financiera, tienes que aprender a vender. Entonces, ahora que entiendes por qué es tan importante aprender a vender, te quiero explicar las 4 razones por las cuales la gran mayoría de los vendedores no logra vender, aunque tenga algo valioso para ofrecer. Razón número 1, no tienes un propósito claro. No hay absolutamente ninguna posibilidad que logres alcanzar el nivel de energía, convencimiento y empoderamiento de alguien que tiene un por qué hace las cosas extremadamente claro. Y no solamente vas a tener mejores resultados si operas con un propósito bien definido, sino que además la sensación de satisfacción que te va a producir operar con un propósito claro es absolutamente inigualable. No solamente se trata de dinero, también se trata de autorrealización. Y es que las personas, cuando operamos con un propósito bien definido, eliminamos absolutamente todas las excusas. Simplemente es el motor que nos permite perseverar e insistir hasta lograr nuestros objetivos. La segunda razón es que las personas no entienden la psicología de los seres humanos. No entienden que las personas en realidad no buscan comprar productos o comprar servicios, sino que lo que realmente buscan es satisfacer alguna de las 6 necesidades fundamentales que tenemos los seres humanos. Seguridad, importancia, variedad, conexión, crecimiento y contribución. Son esas 6 necesidades fundamentales que los seres humanos buscamos satisfacer como sea. Por ejemplo, cuando una persona llega a mí con la intención de querer comprar bienes raíces para invertir en su futuro, en realidad lo que quiere no es comprar bienes raíces porque le guste la arquitectura o porque le guste coleccionar los bienes raíces, sino que realmente quiere resolver un problema subyacente que muchas veces tiene que ver con su jubilación, con su familia, con su paz mental, con su sensación de seguridad o con su libertad. Por lo tanto, si no hablas de esas necesidades, vas a terminar hablando de las características del producto. Y así, mientras tú hablas del producto, hay otra persona que conecta con la emoción de la persona y es realmente quien vende a ese cliente. Esa es realmente la esencia de la venta. Comprender al otro, comprender su necesidad, entender su dolor y ayudarlo a resolverlo. Razón número 3. No generas confianza en los 3 pilares fundamentales que un comprador necesita fortalecer para tomar su decisión de compra. Recuerda esto siempre, una persona que compra necesita confiar en ti, en tu producto y en la empresa que representas. Puedes tener un excelente producto, un excelente servicio, pero si alguna de esas 3 falla, tu cliente no compra. Y por otro lado, la buena noticia es que si fortaleces esas 3, el cliente compra sí o sí. Es decir, si puede comprar, si le alcanza para comprar y fortaleces la confianza en ti, en el producto y en la empresa, tu cliente compra sí o sí. Y razón número 4, los vendedores no adaptan su mensaje según la etapa en la que se encuentre un comprador. Tienes que entender esto, no todos los compradores están en la misma etapa. Hay personas que están en la etapa de descubrimiento, otros que están en la etapa de consolidación y otros que están en la etapa de decisión. Son 3 etapas absolutamente distintas unas de otras. Una persona que está en etapa de descubrimiento recién tiene la sensación de una necesidad insatisfecha, pero no sabe, no es consciente que tu producto, que tu servicio le puede ayudar a resolver esa necesidad. Por lo tanto, si tú te encuentras con un comprador que está en etapa de descubrimiento, tu rol es ponerte en modo asesoramiento, es decir, hacerle ver a tu cliente por qué tu producto, tu servicio le ayuda a resolver el problema que él tiene.
le ayuda a satisfacer esa necesidad que tiene insatisfecha. Por otro lado, un cliente que se encuentra en etapa de consideración ya sabe que tu producto o servicio le sirve para resolver su problema. Lo que no sabe es si va a tomar esta decisión hoy o mañana y si lo va a hacer contigo o con la competencia. Por lo tanto, si tú te enfrentas a un comprador que está en etapa de consideración, tú deberías ponerte como vendedor en modo aporte de valor. Es decir, deberías superar sus expectativas. Debería ser esa persona que lo ayuda a resolver todas las dudas que tenga. Debería ser esa persona que supera sus expectativas, que comparte un artículo del diario, que comparte un buen libro, que comparte un buen video en YouTube, que le pueda ayudar a tu cliente a tomar mejor decisiones. En definitiva, ser esa fuente de aporte de valor que realmente ayude a tu cliente a conseguir su objetivo. Y por último, si una persona está en etapa de decisión, ya sabe que tu producto o servicio le sirve para resolver su problema. Ya está bastante claro respecto de los motivos por los cuales tomar la decisión hoy y no mañana. Y está bastante convencido de que seas tú la persona que lo ayude a resolver su problema. Sin embargo, le falta el último empujoncito final. Por lo tanto, tu rol como vendedor, si te enfrentas a un cliente que está en etapa de decisión, es ayudarle a responder esas últimas preguntas que le quedan antes de lanzarse a la piscina. Y estas tienen que ver con formas de pago, garantías, seguros y por sobre todo sentir la seguridad, la confianza y el acompañamiento que tú le entregas. Recuerda que un cliente que está en etapa de decisión está también en el momento clímax del temor de tomar esa decisión. Por lo tanto, tu acompañamiento y la forma en que le transmitas seguridad y confianza a ese cliente que está en etapa de decisión es la clave para cerrar la venta. Saber vender es una habilidad que te puede cambiar la vida. No importa si vendes propiedades, servicios o incluso una idea. Si quieres libertad financiera, tarde o temprano vas a tener que aprender a vender. Ahora te quiero dejar con algo que es aún más importante que estos 4 puntos. Quiero que entiendas que vender, en el fondo, no es convencer, no es manipular, es servir. Cuando de verdad entiendes a tu cliente, cuando sabes realmente lo que necesita, cuando puedes realmente ofrecerle algo que mejora su vida, vender se convierte en un acto de servicio y no en algo incómodo o forzado. Si te está costando cerrar con tu cliente, pedirle que haga la reserva, pedirle que firme el contrato, pedirle que haga la transferencia, pedirle que pague por tu producto, significa que realmente no estás sintiendo que le estás ayudando a la persona que tienes al frente. Significa que realmente estás pensando mucho más en tu comisión, en lo que tú ganas y no en los intereses de tu cliente. Cuando tú eres capaz de cambiar ese mindset, cambiar ese chip y empezar a pensar genuinamente en los intereses de tu cliente y empezar a pensar en cómo tú, desde tu conocimiento, con tus productos, con tus servicios, eres realmente capaz de ayudarlo a conseguir sus metas en la vida, en ese momento la venta deja de ser forzada y pasa a ser genuinamente natural y genuinamente un acto de servicio. Así que recuerda, entre más te enfoques en servir, en aportar valor de verdad, más fácil se te va a volver vender. Así que si quieres empezar a construir tu libertad financiera, no solo estudies inversiones, no solo estudies el dinero, aprende a servir, aprende a vender. Porque cuando empiezas a hacerlo bien, el dinero empieza a llegar como consecuencia, no como el objetivo. El universo en todas sus facetas funciona así. Entre más das, también más recibes. En la medida que tú amplificas tu impacto y eres capaz de ayudar a muchas personas, el universo también entonces se encarga de hacer fluir la abundancia hacia ti. Cambia el chip, deja de vender, comienza realmente a servir. Y lo último, para que esto no solamente quede en palabras, te dejaré 3 simples pasos para que puedas empezar a implementar desde hoy mismo y puedas mejorar tus habilidades de ventas. Paso número 1, empieza a escuchar de verdad. Por algo tenemos 2 oídos y una sola boca, el viejo refrán de la venta. Escucha el doble de lo que hablas. Ten presente que cuando tu cliente está hablando, ese es el momento de máximo valor en una sesión de venta, porque es el momento donde realmente tienes la posibilidad de ir a descubrir en profundidad lo que realmente tu cliente valora y necesita. Tu rol como vendedor debe ser entender profundamente las necesidades del ser humano que tienes al frente. Y eso no lo consigues cuando tú estás hablando. Lo consigues exclusivamente cuando tu cliente está hablando y tú estás escuchando atentamente. Ser un buen vendedor muchas veces pasa más por ser un buen oyente que un buen orador. Paso número 2. Aprende a hacer buenas preguntas. Esto es algo que aprendí por sobre todo cuando me formé como coach. En el coaching, hacer preguntas es clave. Hacer buenas preguntas que encaucen
la mente de la persona que tienes al frente es clave. Aprender a vender es muy similar. Y para hacer buenas preguntas, tienes que escuchar muy bien a tu cliente, porque solo de esa manera realmente vas a ir entendiendo cómo la persona que tienes al frente está concatenando los pensamientos que le permiten expresar su idea. Tu pregunta debe ser capaz de orientar la mente de tu cliente hacia lo más profundo de su ser, que es donde tiene guardado el verdadero problema que le aqueja. Paso número 3. Practica explicar tu producto, tu servicio de la manera más simple posible. Y esto es algo que se practica, porque una misma idea, un mismo concepto, si no lo has practicado, te vas a enredar completamente cuando te toque realmente explicarlo. Un verdadero experto es capaz de explicar lo que piensa, sus ideas, grandes conceptos, de una manera tremendamente simple, para que la pueda entender incluso un niño de 5 años. Entre más hábil te hagas en explicar tus ideas o diferentes conceptos de manera sencilla, mejor vendedor vas a ser. Y recuerda, no tienes que ser perfecto, pero sí o sí tienes que empezar. Porque vender, más allá de ser una habilidad innata en algunos, es una habilidad absolutamente entrenable. Y entre antes la empieces a entrenar, más cerca estarás de tu libertad financiera. Así que ya sabes, si quieres aprender a usar el sistema, aprender a vender y en definitiva alcanzar la libertad financiera, suscríbete a mi canal, porque esto recién comienza.